¿Qué significa este anuncio para usted? Para usted que está viendo este video. Este es el Evangelio. El Evangelio es un anuncio específico que no se encuentra en ningún otro pasaje de la Escritura, sino solamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4. Esto es lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz del Calvario para darnos la vida eterna. No hay otro evangelio, no hay otro anuncio de buenas nuevas de salvación que anuncie específicamente lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar. Lo que tuvo que hacer Cristo para podernos salvar fue morir por los pecados de nosotros. Y todo esto conforme a lo que estaba escrito en todas las profecías, particularmente en el Salmo 22, en Isaías 53 y en otras profecías del Antiguo Testamento que Cristo las cumplió en la cruz. Entonces, lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz es el Evangelio. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar del infierno. Lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar el alma del infierno fue morir por los pecados de nosotros. Si Cristo no hubiese muerto por los pecados de nosotros, entonces nosotros tendríamos que morir por los pecados de nosotros. ¿Entiende? El Evangelio es un anuncio específico que detalla específicamente lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para podernos salvar el alma, para poderla rescatar del infierno. Es el rescate, es el precio en rescate por el alma. Es el precio que tuvo que pagar Cristo en rescate del alma de usted, en rescate del alma mía. No hay otro evangelio, no hay otro. Solamente este anuncio es el anuncio que detalla lo que tuvo que hacer el Dios que nos creó, tomando forma humana y viniendo a este mundo a ponerse voluntariamente o dejarse poner voluntariamente en la cruz y dejarse cargar con nuestros pecados. En esto hay que poner la fe, en la forma en que Cristo nos salvó. Él nos sustituyó, Él se puso en el pelotón de fusilamiento, en el patíbulo, que teníamos que estar nosotros, todos los crímenes nuestros que cometeremos toda nuestra vida, Cristo en la cruz se los dejó imputar penalmente a Él, como si Él los hubiese cometido. Entonces, producto de esto, de que todos los pecados nuestros, que cometeremos todo nuestro paso por este mundo, Cristo se los dejó imputar penalmente a Él. Él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero, 1 Pedro 2:24, mas Jehová cargó en Él, en Cristo, el pecado de todos nosotros, Isaías 53:6. Por este motivo, Cristo murió por los pecados de nosotros. Esta palabra por, significa por usted, por mí, por nosotros, en lugar de nosotros. Esta palabra por es muy importante. Significa sustitución. En vez de nosotros, en lugar de nosotros, en lugar de usted, mi señora, en lugar de usted, mi caballero, en lugar de usted, joven, Cristo, en vez de usted, por usted, debido a los pecados de usted, que usted los va a cometer hasta que se muera, y que se pagan penalmente con la muerte del alma. Es que no hay ninguna otra forma en que, penalmente hablando, el pecado se condene sino con la muerte del alma. Hay un montón de formas de condenar un pecado, pero la condena penal es la pena de muerte para el alma. Es por eso que Cristo nos vino a sustituir nuestras almas. En Mateo capítulo 26, versículo 38, angustiado Cristo en el huerto de Getsemaní, Él decía, mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma. Es que la única forma para podernos salvar era que Él nos sustituyera la condena en representación de nosotros, tomando nuestro lugar. Como si Él hubiese cometido los pecados que nosotros los cometeremos hasta que nos muramos. En Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25, está escrito en la palabra del Señor, mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma. El alma que estuviera condenada a la muerte será sustituida por otra alma, idéntica al alma condenada a la muerte. Mas si hubiere muerte, pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe.
significa algo de cierta especie que pretenda ser sustituido, solamente será válidamente sustituida la especie si es sustituida por algo exactamente de la misma especie, de la misma sustancia. En el caso del alma humana, solamente la sustitución será válida por otra alma. Es el alma de Cristo. Respecto de Cristo, en Isaías 53:11 leemos: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma, el alma de Cristo, vino a sustituir nuestras almas. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió la muerte que tenía que padecer mi alma, la muerte que tenía que padecer tu alma, no solamente la muerte física del cuerpo. Cristo no nos vino a sustituir la muerte física, porque el cuerpo de Cristo no vio corrupción. Cuando fue descolgado de la cruz del Calvario, Cristo fue puesto en la tumba de José Arimatea. Y el santo del Señor, Cristo, no vio corrupción. No permitirás que tu santo vea corrupción. O sea, Cristo no nos vino a sustituir la muerte física. Murió Cristo, sí, durmió. Su cuerpo fue puesto en la tumba de José Arimatea y al día tercero ha sido resucitado el cuerpo físico de Cristo. Pero el cuerpo físico de Cristo no se agusanó. En ese sentido, Cristo no nos sustituyó la muerte física. Solamente el cuerpo de Cristo durmió y al día tercero ha sido resucitado. Tampoco Cristo nos vino a sustituir la muerte espiritual, porque el Espíritu de Cristo es el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo jamás entró en muerte. La muerte que Cristo nos vino a sustituir fue la muerte del alma. Porque ¿de qué le aprovechará al hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará al hombre por su alma? Lo dijo el Señor Jesucristo en Mateo capítulo 16, versículo 26. También Cristo insistió con el tema del alma. Cuando en Lucas capítulo 12, versículos 13 al 21, dice el Señor respecto de un rico insensato: necio, esta noche vienen a pedirte tu alma, y lo que has provisto, ¿de quién será? El alma humana, no el cuerpo, no el espíritu. No importa la muerte física, todos vamos a morir físicamente. No importa la muerte espiritual, Cristo prometido hacer nacer de nuevo a la persona creyente en Cristo. Os es necesario espiritualmente nacer de nuevo, porque todos morimos espiritualmente. Lo que nunca tiene que morir es el alma. Cristo vino a impedir que nuestras almas entraran en muerte. El alma que pecare, esa morirá. Mas Cristo murió. ¿Qué tipo de muerte? ¿Qué tipo de muerte tuvo que padecer Cristo para poder salvar nuestras almas? La muerte del alma. Dijo Dios: el alma que pecare, esa morirá. Ezequiel 18:4. In the book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinneth it shall die. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios dijo: el alma que pecare, esa morirá. Pero también Dios dijo, en Oseas, capítulo 13, versículo 14, oh muerte, yo seré tu muerte. La muerte del alma, que quede abolida la muerte del alma humana. En 2 de Timoteo 1:10 leemos acerca de la gracia del Señor, pero manifestada ahora mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante el Evangelio, mediante el hecho de que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esto es Evangelio, no hay otro anuncio que nos diga lo que Cristo tuvo que hacer en la cruz para podernos salvar el alma, darle la vida eterna. No hay ningún otro anuncio en toda la Biblia que anuncie lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para podernos rescatar el alma. Tuvo que morir por los pecados de nosotros, en vez de nosotros, por los pecados de nosotros. Y si Cristo en vez de usted es muerto, condenado a la muerte por los pecados de usted, entonces usted ya no puede en justicia ser vuelto a condenar a la muerte por los mismos pecados suyos que Cristo los llevó todos en la cruz del Calvario. Y por esa razón Cristo murió por los pecados de usted, por los pecados míos, porque nadie paga dos veces por un mismo delito. Los pecados se pagan una sola vez, los pagó todo Cristo en la cruz. Esto es Evangelio.
Esto es buenas nuevas de salvación para las almas pecadoras. Las almas han quedado sustituidas. Las almas humanas han quedado sustituidas judicialmente y penalmente en la cruz del Calvario, cuando Cristo nos estaba sustituyendo nuestras almas, dejándose imputar en su cuerpo con todos nuestros pecados, para Él responder penalmente por nuestros pecados, porque Cristo es inmortal. Cristo dijo: por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo, mi vida. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Juan capítulo 10, versículos 17 y 18. El Padre le ordenó a su Hijo que pusiese su vida en lugar de la vida nuestra. Se está hablando de la vida del alma. Entonces Cristo en la cruz, cargado con todos nuestros pecados, cerca de la hora novena, el Padre le quitó el amparo y el alma de Cristo entró en muerte. Luego, el corazón de Cristo, el corazón de Jesús, estando todo el planeta Tierra en oscuridad, sufrió un paro cardiorrespiratorio. El corazón de Jesús. Salmo 22, versículo 14. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Tut, 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 tut. Cristo sufriendo un paro cardiorrespiratorio en la cruz. El alma de Cristo se desdobló, estando todo el planeta Tierra en oscuridad. Y el alma de Cristo entró a este lugar. Enjuiciado el Señor por nuestros pecados en la cruz. Nuestro Señor nos ha sustituido el juicio ante el gran trono blanco, para que nosotros los seres humanos, al morir, no fuésemos al infierno a esperar en tormento el juicio para responder penalmente nosotros por nuestros pecados. A Cristo le fueron imputados nuestros pecados para que en este juicio, alternativo y sustitutivo a este juicio, en donde aquí en la cruz Cristo fue enjuiciado por todos nuestros pecados, para Él responderlos penalmente en lugar de nosotros, el decreto condenatorio que dice: el alma que pecare esa morirá, se aplicó sobre Cristo, porque sobre Cristo estaban todos los pecados nuestros que nosotros cometeremos hasta el día de nuestra muerte. De esa manera Cristo nos podía dar la inmortalidad, la incondenabilidad penal para el alma. Y Cristo nos sustituye el juicio, sustitución del juicio ante el gran trono blanco de Apocalipsis capítulo 20, versículo 11 al 15. Enjuiciado aquí Cristo, en vez de que nosotros fuésemos enjuiciados acá, Cristo entró a este lugar, que el apóstol Juan en la isla de Patmos le llama el lago de fuego, que es la muerte segunda, la muerte del alma. La muerte del alma es el lago de fuego. Pero Cristo, desde este lugar, volvió a tomar su vida. Cristo había entrado en una especie de muerte clínica. Desde la hora sexta hasta la hora novena hubo tinieblas sobre toda la tierra. Dice Mateo capítulo 27, versículos 45 y 46. Versículo 46, cerca a la hora novena, Cristo exclamó: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has quitado el amparo? ¿Por qué me has desamparado? Cumpliendo el Salmo 22. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación ni de las palabras de mi clamor? Dios mío, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. De día y de noche, de día y de noche, de día y de noche, no tiene fin. Estoy en muerte eterna, padeciendo la muerte eterna que el alma humana debe padecer. Mas Cristo tenía que cumplir el mandato del Padre, volver a tomar su vida. Y Cristo desde esta región, en estado de muerte clínica en la cruz,
vuelve a tomar su vida. Con eso había cumplido el mandato del Padre. Por esto me ama el Padre, porque yo tengo poder para poner mi vida y volverla a tomar. Nadie me la quita, yo de mí mismo la pongo. Yo de mí mismo la pongo, tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Puso su vida, nuestro Señor Jesús, su alma, en un cuerpecito gestado en el vientre de María. En Hebreos capítulo 10, versículo 5, dice: entrando al mundo, dice, sacrificio y ofrendas por el pecado no quisiste, más me preparaste cuerpo. Ese cuerpecito fue preparado en el vientre de María, por obra del Espíritu Santo. Allí Cristo puso su vida, en un cuerpecito, en un embrión gestado en el vientre de María. Puso su vida, el Señor, su alma. A los 33 años, cargado con todos nuestros pecados y sufriendo un paro cardiorrespiratorio, el alma de Cristo fue a pagar lo que nuestras almas debían pagar. Pagó el precio íntegro en rescate de nuestra alma. ¿Ya? No pidió descuento el Señor, pagó plenamente el pago que tenían que pagar nuestras almas. Tal cual como nuestras almas tienen que pagar por nuestros pecados con la muerte eterna, esa muerte eterna la experimentó Cristo. Pero la eternidad no podía retener al alma de Cristo. Hechos capítulo 2, versículo 24. Cristo, al cual Dios levantó sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. El alma de Cristo tenía la inmortalidad. El alma de Cristo podía padecer la muerte eterna, en el estado eterno, muerte eterna, desamparo eterno. Mas Cristo, en obediencia al mandato del Padre, volvió a tomar su vida. Había experimentado un tipo de muerte clínica en la cruz. Estaba todo oscuro. Nadie pudo ver con los propios ojos de ellos que Cristo realmente había muerto. Quedó su cuerpo inerte, como ocurre con las muertes tipo clínica en los pabellones quirúrgicos, donde algunas almas se desdoblan, ¿verdad? El alma de Cristo se desdobló en la cruz. Y nadie pudo ver lo que padeció en la cruz Cristo. Estaba todo oscuro, desde la hora sexta hasta la hora novena, hubo tinieblas sobre toda la tierra. La cruz del Calvario se oscureció. Y ahí Cristo entró en condenación. Tut, tut, tut. Clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo. Las personas podían ver a Cristo crucificado tan solamente unas horas nada más. Todo el evento de la crucifixión ocurrió el día anterior a la Pascua. No hay tal cosa como que Cristo estuvo de día y de noche crucificado en la cruz. Y entonces, ¿por qué el Salmo 22 dice, clamo a ti de día y no respondes, y de noche no hay para mí reposo? Porque el alma de Cristo entró en la eternidad, invisible a todo ojo humano, pagando íntegramente el precio en rescate de nuestra alma. Exactamente el mismo precio, la muerte del alma. Pero Cristo volvió a tomar su vida. Y cuando volvió a tomar su vida el Señor, ahí podemos ver nosotros lo que está escrito en Juan capítulo 19, versículos 25 al 30. Estaba María, la madre del Señor, contemplando la cruz. Estaba Juan, el discípulo amado. Ahora Cristo había vuelto a recobrar su vida, entrando su alma en su cuerpo que había quedado inerte en la cruz del Calvario. Había quedado sin signos vitales. Su corazón se había detenido. El alma de Cristo había entrado en la eternidad, en estado de muerte, muerte eterna. Pero Cristo volvió a tomar su vida, entrando su alma nuevamente en su cuerpo. Y ahora las tinieblas que estaban sobre todo el mundo se despejaron. Y ahora Cristo, volviendo a tomar su vida, le habla a María y le dice, mujer, he ahí tu hijo, por el discípulo amado, por Juan. Y a Juan le dice, hijo, he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo amado recibió a María en su casa. Después de esto, Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Es de notar que Cristo estaba con vida física y sabía que estaba todo consumado.
Lo que ya Cristo sabía que estaba todo consumado era la promesa que Dios le había hecho a Abraham, en Génesis 22:18. En Cristo, Abraham, en mi Hijo Jesucristo, en tu simiente, todas las almas serán salvadas. De ellas tener que responder penalmente por sus pecados. De ellas tener que ir al infierno, tener que ir al juicio y al lago de fuego. Ese padecimiento lo va a experimentar mi Hijo, en vez de ustedes. En tu simiente serán benditas todas las naciones de la tierra. La bendición es para el alma, no para una vida terrenal. Porque Cristo mismo dijo, ¿de qué aprovechará el hombre si ganare todo en este mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Mateo capítulo 16, versículo 26. Ahora, Cristo le prometió a Abraham, Dios le prometió a Abraham que en la simiente de él, que es Cristo, el descendiente de Abraham es Cristo, en él serían benditas todas las naciones de la tierra. Esta bendición es para que el alma tenga salvación de sus pecados, conforme a la gran voluntad del Señor, que está escrita en 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4. Dice allí, 1 Timoteo capítulo 2, versículos 3 y 4, Dios nuestro Salvador, el cual quiere que todos los hombres sean salvos, salvos del infierno, del juicio, del lago de fuego, y vengan al conocimiento de la verdad. Segunda de Pedro 3:9, que ninguno perezca, que ningún ser humano se vaya al infierno, sino que todos procedan al arrepentimiento para salvación, que cambien su manera de autopercibirse ante Dios, para poder creer en el Evangelio. Que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Segunda de Pedro 3:9. Entonces, en base a esa gran voluntad del Señor, de que todos los hombres sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad, de que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, 1 Timoteo 2, versículos 3 y 4, y 2 de Pedro 3:9 respectivamente. Entonces, Dios le dio la promesa a Abraham. Abraham, en tu simiente, en Cristo, serán benditas todas las naciones de la tierra. Pero no solamente prometió, no solamente Dios prometió, sino que además juró. En Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18 leemos, porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Además de prometer, Dios juró darle a usted la vida eterna, a usted que me está oyendo, la inmortalidad para su alma. Que por ningún pecado que usted cometa en esta vida, su alma sea condenada a la muerte. O sea, Cristo nos vino a prometer la salvación del alma, la vida eterna, la inmortalidad. Y además juró. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por alguien mayor, juró por sí mismo. Hebreos capítulo 6, versículos 13 al 18. Por eso que con esto nosotros descartamos las doctrinas calvinistas, que dicen que Dios predestinó a unos para salvación y a otros no. Eso es mentira. La predestinación bíblica tiene sus propósitos en Romanos 8:28 y Efesios 1:5. A los que antes conoció, a estos también predestinó para ser hechos conforme a la imagen de su Hijo. Romanos 8:29, no para ser salvo. No, Cristo en la cruz salvó a todos, los salvó a todos nosotros. Por eso que la condenación ahora es por no creer, o por creer, pero no estando plenamente convencido. Creer sin fe, que para Dios es otra forma de no creer. La justificación es por la fe en el Evangelio. El Evangelio es el anuncio único, específico, que no se encuentra en ningún otro pasaje más de la Escritura, solamente en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. ¿Qué tipo de muerte fue la que tuvo que enfrentar Cristo? ¿La del cuerpo, para podernos salvar el alma? No. ¿La del espíritu, para podernos salvar el alma? No. ¿La del alma de Cristo, para poder salvar nuestras almas? Correcto. Esa muerte. Que Cristo murió. Que Cristo murió por, ahí está la sustitución. Que Cristo murió por los pecados de usted. Los pecados suyos, Cristo se los dejó echar a su hombro. Los pecados de usted, Cristo se los dejó imputar a él, sobre su cuerpo, para él encargarse de los pecados de usted. Los pecados míos, por los pecados míos, Cristo los asumió él. Él echó los pecados míos sobre sus hombros, se los dejó imputar a él, para él encargarse de mis pecados. Para él, Cristo, responder por los pecados de nosotros.
y los pecados se condenan con la muerte del alma. Penalmente hablando, no hay ninguna otra forma en que el pecado sea condenado sino con la muerte del alma. Entonces, esto es buena nueva de salvación, evangelio. Se encuentra solamente anunciado en la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 3 y 4, y dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Los pecados se condenan con la muerte del alma. Cristo los pagó, muriendo la muerte del alma, pero el alma de Cristo podía volver a vivir. Nuestras almas no. Y como nuestras almas no podían volver a vivir, si se nos aplicase el decreto condenatorio, que dice que el alma que pecare esa morirá, pero Cristo sí lo podía sobrevivir, entonces Cristo se dejó imputar en la cruz con nuestros pecados. El decreto condenatorio que dice el alma que pecare esa morirá se aplicó sobre el alma de Cristo. Cristo entró en condenación y volvió a tomar su vida, entrando su alma de nuevo en su cuerpo, cumpliendo el mandato del Padre, poner su vida y volverla a tomar. Cristo sabía que estaba todo consumado en Juan 19, 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. La promesa, acompañada de juramento, que Dios le hizo a Abraham. En mi Hijo Jesucristo, en tu simiente, todas las almas serán salvadas. Promesa con juramento que Cristo sabía que estaba completamente consumada. Además, lo que también Cristo sabía que estaba completamente consumado era lo que Cristo dijo en Juan 10, 28. Juan capítulo 10, versículos 27 al 28. Cristo dijo, mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna, y no perecerán para siempre. ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Reconoces la voz de Cristo? ¿Logras reconocer la voz de tu pastor, que es Cristo? ¿Es Cristo tu pastor? ¿Eres tú una oveja del Señor? ¿Reconoces la voz de Cristo? Mis ovejas oyen mi voz, y yo las conozco, y ellas me siguen, y yo les doy vida eterna. Juan capítulo 10, versículos 27 al 28. Sabiendo Jesús, Juan capítulo 19, versículo 28, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado. Estaba consumado la promesa acompañada de juramento que Dios le hizo a Abraham. Total y absolutamente consumado. Estaba consumado lo que Cristo nos dijo a nosotros. Yo les doy vida eterna. Juan 10, 28, completamente consumado. Y también Cristo sabía que estaba consumado lo que el Padre le había ordenado, poner su vida y volverla a tomar. Y cuando sabía que ya estaba todo consumado, dijo para que la Escritura se cumpliese, tengo sed. Estaba allí una vasija llena de vinagre. Empaparon una esponja en vinagre y se la acercaron a la boca. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz lo que ya sabía que estaba todo consumado. Entre otras cosas, la inmortalidad para el alma de usted, la salvación del alma suya de ir al infierno, la vida eterna para su alma, que era la gran promesa que Dios nos hizo. Primera de Juan 2:25. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna, la vida eterna. Y cuando Cristo hubo probado el vinagre, exclamó a gran voz, consumado es. Tetelestai, Fenech, y hubo un gran terremoto, y las rocas se partieron, y las tumbas de algunos santos del Antiguo Testamento se abrieron, y algunos cuerpos de los santos aparecieron a muchos en la ciudad de Jerusalén. Mateo capítulo 27, versículo 52. El velo del templo se rasgó de arriba abajo, dando a entender que la entrada está liberada. No hay que hacer más sacrificios. El único sacrificio que a nosotros nos ha dado la inmortalidad, la salvación de nuestras almas, fue el de Cristo, quien murió por nuestros pecados. Esto es evangelio. Esto es buenas nuevas de salvación para nuestras almas. Que Cristo murió por los pecados de nosotros. Para que nosotros no fuésemos condenados a la muerte por los pecados de nosotros, Cristo fue condenado a la muerte del alma por los pecados que cometen nuestras almas. Alma por alma, vida por vida, conforme a Éxodo capítulo 21, versículos 23 al 25. Mas si hubiere muerte, pagarás alma por alma, vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, herida por herida, alma por alma. El alma de Cristo. Es el alma de Cristo la que tuvo que experimentar la muerte.
¿Qué le significa este anuncio para usted, mi querido amigo, mi estimado caballero, mi estimada dama? ¿Este anuncio le significa la salvación de su alma a usted? ¿Le significa la vida eterna? ¿Para usted esto es suficiente o no? ¿Es suficiente el hecho que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Para mí es suficiente el hecho de que Cristo, el Rey de Reyes y Señor de Señores, haya muerto por los pecados míos. En vez de que yo muriera por los pecados míos, Cristo los asumió como si Él los hubiese cometido. Y Él los pagó en vez de mí, como se pagan los pecados con la muerte del alma. Entonces, los pecados se pagan una sola vez. No se pagan 2 veces, ni 3 veces. Me los pagó todos Cristo a mí en la cruz del Calvario. Este anuncio significa para mí que Cristo me ha dado la vida eterna, la inmortalidad. Me ha dado acceso al cielo. ¿Qué le significa este anuncio para usted? ¿Le significa salvación? ¿O esto para usted, esto que hizo Cristo, que Cristo haya muerto por los pecados de usted, no le es suficiente a usted? ¿Para usted le será suficiente que usted viva una vida en santidad? ¿Que deje de ser tibio? ¿Que esté permaneciendo cual pámpano en la vid? Aludiendo a Juan 15, el 1 al 7. Lo que será suficiente para usted, aparte de lo que hizo Cristo por usted, será que usted vive una vida en santidad, aludiendo a Hebreos 12, versículo 14, seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Entonces, este anuncio de lo que hizo Cristo por usted para darle la vida eterna, para usted no será suficiente. No bastará lo que hizo Cristo por usted en la cruz. Según usted, bastará que usted sea bueno, que ayude al pobre, que sea una persona que haga el bien, que viva una vida en santidad, que obedezca los sacramentos de la Iglesia Católica, que usted obedezca todo lo que la liturgia de los evangélicos le dicen que tiene que hacer, guardar santidad, dejar el pecado, vivir en santificación. Eso le va a ser suficiente a usted, aparte de lo que hizo Cristo, para por fin usted tener la vida eterna. O sea que este evangelio a usted no le significa vida eterna. Este evangelio, este anuncio de buena noticia de salvación, que anuncia que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Usted sabe que el apóstol Pablo fue el único apóstol que el Señor le reveló el evangelio para ser predicado entre los gentiles. No hay ningún otro anuncio en la Escritura que anuncie lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para darnos la vida eterna. El Señor Jesucristo no le entregó, no le reveló el evangelio al apóstol Pedro, ni al apóstol Juan, ni al apóstol Santiago, solamente al apóstol Pablo, para ser predicado entre los gentiles. No hay ningún apóstol que se abrogue el estar diciendo, yo le voy a anunciar el evangelio. Solamente el apóstol Pablo. En la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 1 al 7, el apóstol Pablo dice, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis. Creísteis sin fe, creísteis no estando plenamente convencido de que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros nos salvó el alma. No estás plenamente convencido. Lo que te va a convencer a ti es que tú vivas una vida en santidad. Lo que te va a convencer a ti es lo que tú hagas, no lo que Cristo hizo por ti. Eso te condena. Lo que tú hagas o dejes de hacer, Dios no te lo toma en cuenta. Lo que Dios te toma en cuenta es lo que tú creas de todo corazón, en lo que Cristo hizo por ti. Cristo murió por los pecados tuyos, Cristo murió por los pecados míos, Cristo murió por los pecados de nosotros. Cristo no toma en cuenta lo que nosotros hacemos. Cristo nos toma en cuenta lo que nosotros creemos que hizo Cristo por nosotros. ¿Cuánto le creemos? Si le creemos de todo corazón que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, ahí Cristo nos justifica. Porque Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Para justificar a aquel que ha creído de todo su corazón, es decir, con fe, que cuando Cristo murió por los pecados de nosotros, nos dio la inmortalidad, nos dio la vida eterna, mediante el Evangelio. Segunda de Timoteo 1:10, pero manifestada ahora la gracia del Señor mediante la aparición del Salvador de nosotros, Cristo Jesús, que abolió por una parte la muerte y sacó a luz por otra la vida y la inmortalidad mediante este acto. Mediante esto que hizo Cristo en la cruz, mediante el Evangelio, mediante el acto de que Cristo murió por los pecados de nosotros.
Aquí está la salvación de tu alma, querido amigo. Esto es lo que Cristo hizo para que tu alma quedara salvada de tus pecados. Para que cuando tú en la tierra cometieras los pecados, nunca más los pagaras tú, de nuevo. Porque en la cruz del Calvario te los pagó Cristo de antemano, antes que los cometieras tú. Y nadie es condenado 2 veces a la muerte por los mismos pecados. Los pecados se pagan una sola vez. En la cruz los pagó todos Cristo. En Juan 8:24 advierte a todos los que no creen en su tan grande salvación. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creyereis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Eso significa, o todos los pecados que tú lo vas a cometer hasta que te mueras. Uno solo de ellos, por sí solo, te condena tu alma a la muerte. ¿Tú crees que yo te los pagué todos en la cruz? Y si no lo crees, o lo pones en duda, entonces los pagarás tú. Porque invalidarás lo que yo hice por ti al dudarlo, o al no creerlo, o al creerlo, pero exento de fe, no estando plenamente convencido de que este sacrificio, el que yo hice por ti, bastó para darte la vida eterna. Si para ti este sacrificio no te basta, sino que para ti te va a bastar que tú vivas una vida en santidad, que dejes el pecado, que estés permaneciendo con el pan para la vida, que dejes de ser tibio, entonces tú invalidas lo que hizo Cristo por ti, entonces tú responderás por tus pecados. O sea, o los pecados los pagas tú, o los pecados los paga Cristo. El Evangelio dice que Cristo los pagó, porque los pecados se pagan con la muerte. En Romanos 6:23 dice, la paga del pecado es muerte. Mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Los pecados se pagan con la muerte. O los pagas tú, o tú crees que te los pagó Cristo. Porque el Evangelio dice que Cristo te los pagó, que Cristo murió por los pecados tuyos, para que tú no mueras por los pecados tuyos, para que tu alma no sea condenada a la muerte por los pecados de tu alma. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Y que Cristo fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. Pero justifica solamente a los que están convencidos de que el sacrificio de Cristo en la cruz bastó para darnos la vida eterna. Porque si para ti esto que hizo Cristo por ti no basta, sino que para ti va a bastar que tú vivas una vida en santidad, que dejes el pecado, que obedezcas los mandamientos, que cuide la salvación, porque supuestamente se puede perder, aludiendo a Hebreos 2, versículos 2 y 3, que tú tengas que dejar de ser tibio, aludiendo a Apocalipsis 3:16. O sea, basta que Dios detecte en ti, querido amigo, la más mínima dependencia tuya en cuanto a la salvación de tu alma. Basta eso para que el Señor te impute de que tú estás dependiendo de ti todavía. Y por lo tanto no creíste que cuando Cristo murió por tus pecados te salvó. Porque si tú hubieses creído que este sacrificio en la cruz, cuando Cristo murió por los pecados tuyos, bastó para darte vida eterna, tú, para obtener la vida eterna, no estarías dependiendo de ti, dependiendo de dejar de ser tibio, dependiendo de guardar santidad, dependiendo de permanecer con el pan para la vida para por fin ser salvo, para no ser cortado y echado al fuego. Confundiendo estas enseñanzas de Juan 15, del 1 al 7, vosotros sois los pámpanos, yo soy la vid, el pámpano que en mí no permanece es cortado y echado al fuego. O sea, confundiendo esta enseñanza con un requisito, como que Dios está pidiendo este requisito, que tú estés permaneciendo con el pámpano a la vid para que no seas cortado y echado al fuego. Aparte lo que hizo Cristo en la cruz, lo estás confundiendo con un requisito. Lo que está hablando el Señor en Juan 15, del 1 al 7, es la necesidad de que Cristo muere dentro del ser humano. El ser humano es un pámpano, Cristo es la vid, y cuando Cristo sumergido dentro, espiritualmente Cristo mora dentro de un ser humano, se cumple Juan 15, del 1 al 7. Nosotros, cuales pámpanos, estamos permanentemente en la vid que está en nosotros, que es Cristo. Cristo en mí y yo en Él. A menos que tú estés creyendo que lo que está siendo enseñado en Hebreos capítulo 12, versículo 4. Seguir la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. La santidad es Cristo. Hebreos 12, 14. La santidad es Cristo. Y cuando Cristo viene a morar dentro de ti, tú tienes la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Tienes a Cristo. No es algo que tengas que hacer tú. Entonces la religión dice, tú tienes que aceptar, tú tienes que recibir, tú tienes que entregarle tu vida a Cristo. No, la salvación no ocurre por lo que nosotros hacemos. La salvación ocurre con lo que nosotros creemos. Cuando creemos con fe que Cristo murió por los pecados de nosotros, hacemos efectiva la vida eterna. La hacemos realidad para nuestras almas. En Romanos 10, versículos 9 y 10, eso no es el Evangelio.
se está tratando de los israelitas. El apóstol Pablo está hablando acerca de los israelitas cuando le escribe la carta a los romanos. Romanos capítulo 10, versículo 1 en adelante. Hermanos que habitáis en Roma, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración a Dios por Israel es para salvación, porque yo le doy testimonio de que ellos tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia. Porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios, porque el fin de la ley es Cristo para justicia a todo aquel que cree. Versículos 9 y 10, que si confesares, ¿quién? Israelita. Si la israelita le está diciendo dirigió el capítulo 10. O sea, se está hablando acerca de los israelitas en el capítulo 10. Que si confesares, israelita, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se confiesa para salvación. Sí, pero eso es para los israelitas. Ahí se está hablando de lo que ellos tienen que hacer. Que si confesares, o sea, que si tú haces lo siguiente, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Israelita. Pero ahí eso no es el Evangelio. Romanos 10, versículos 9 y 10, no es el anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para darnos vida eterna. El anuncio de lo que hizo Cristo en la cruz para podernos dar la vida eterna está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Esto es el Evangelio. Satanás, la serpiente antigua, ha querido toda la existencia de la vida terrenal del hombre desviar de este anuncio. Y lo ha logrado con éxito. Hay gente que oyendo este anuncio de lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar el alma, oyéndolo, para ellos no le significa la salvación, no le significa la vida eterna. Para gente incrédula, este anuncio es un anuncio más. Es un anuncio más de la Biblia. Sí, dicen ellos, sí, he recibido este anuncio, he recibido el Evangelio, que Cristo murió por los pecados de nosotros, sí, pero además hay que vivir una vida en santidad. Sí, pero además hay que dejar el pecado. Sí, pero además hay que amar, porque hay que amar. Así que si tú no tienes amor, no tienes que amar, porque el amor y el amor, ese es digamos, la respuesta de un corazón perverso. Porque dice la Escritura en toda la Biblia, y que la resume el apóstol Pablo en Romanos 10, versículo 12, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. El corazón del hombre es engañoso y perverso, lo dijo ya Dios, en Jeremías capítulo 17, versículos 9 y 10. Porque engañoso más que todas las cosas y perverso es el corazón, ¿quién lo conocerá? Yo Jehová, que escudriño la mente, que prueba el corazón. El corazón humano no ama, el corazón humano es perverso, engañoso. Entonces el religioso dice, ¿y el amor? El amor todo lo sufre. El amor nunca deja de ser, porque el amor es Dios, no nosotros. Cuando se habla del amor, en la primera carta a los Corintios, capítulo 13, se está hablando de Cristo, porque nunca deja de ser. En cambio nosotros somos personas traicioneras. En nosotros no mora el bien, mora el pecado. Nosotros no amamos. Nosotros queremos. Amar tiene relación con amor. Amor es sin separación, porque amor viene del latín a, que es sin, morten, y muerte es separación. Sin separación. En cambio lo que nosotros queremos. Nosotros queremos una mujer para tener sexo con ella. Queremos la hermosura de una mujer. Queremos el dinero de alguien. Queremos el amor de los hijos. Que nos quieran nuestros hijos. Nosotros queremos, nosotros no amamos. Dios es amor, no nosotros. El amor nunca deja de ser porque Dios es amor, no nosotros. Y Cristo nos amó en la cruz. Cristo mismo dice en Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora mismo Cristo no te ama, Dios no te ama. Dios te amó en la cruz. Y ahora Cristo está esperando que tú le correspondas ese amor que Cristo vertió por ti en la cruz, porque si no, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre tu cabeza, por no estar creyendo que Cristo ya te dio vida eterna. En Juan 3:36 dice la palabra del Señor, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Sí, porque eso fue lo que prometió el Hijo. Yo le doy vida eterna, Juan 10:28, y en la cruz la consumó. Consumado es lo que le prometí, la vida eterna, Juan 19:30. Entonces, Juan 3:36, el que cree en el Hijo tiene vida eterna. Pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios, y no el amor de Dios, la ira de Dios
está sobre él. O sea, tú no te voy a predicar a ti que Dios te ama. Eso lo hace la gente ignorante, que se abroga a amar. Y el hombre no ama. Dios amó. No, lo que yo te digo a ti es escapa de la ira. Jamás te voy a decir a ti, mi querido amigo, Dios te ama, porque te estaría empujando más al infierno. No, Dios en la cruz te amó, muriendo por tus pecados, así dándote la vida eterna. Entonces, ahora, a cambio, Dios está esperando que tú le correspondas ese amor. Porque si tú no le correspondes ese amor, no el amor de Dios, sino que la ira de Dios pende sobre tu cabeza. ¿Eh? Al Señor no le va a temblar la mano para enviar a sus ángeles, tomar a tu alma y lanzar tu alma a lo más profundo del lago de fuego. Lo dijo el Señor, no temáis a los que matan el cuerpo y nada más pueden hacer. Os enseñaré a quién debéis temer. Temed a aquel que después de quitar la vida, tiene poder para echar del infierno. Sí os digo, a este temed. Tiene que tenerle terror al Señor, querido amigo. No tienes que tenerle temor al diablo, temor a los sicarios, a la muerte, a alguna enfermedad. Tienes que tenerle terror a Cristo. Porque si tú no crees que Cristo te dio vida eterna, cuando en la cruz Él se sacrificó por ti, dejándose desamparar por el Padre, cargando tus pecados y muriendo Cristo por los pecados tuyos, si tú no crees que este sacrificio que hizo Cristo para darte vida eterna, si tú crees que no fue suficiente, sino que tú crees que tú tienes que hacer algo más, no el amor de Dios, no, sino que la ira de Dios está sobre tu cabeza. Tú pagarás por tus pecados. Como no creíste que Cristo pagó por tus pecados, Juan 8:24, advertencia de Cristo, por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy tu Salvador, el que morí por tus pecados para darte vida eterna, entonces en vuestros pecados moriréis. Irás al infierno a esperar en tormentos este juicio. Y aquí verás por primera y única vez a Jesús, el juez de muertos, a Jesús, el juez de vivos, en el tribunal de Cristo, en el cielo, y juez de muertos, muertos espirituales. Y la ira de Dios estará sobre ti. Sobre ti será el lloro y el crujir de dientes. Para ti, lo mejor hubiese sido que nunca hubieses nacido. Porque la ira de Dios, Dios te mirará lleno de ira y dirá, maldito, ángeles míos, tomadlo y echadlo a lo más profundo del lago de fuego. Así que dice en Romanos 2:5, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesora para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios, querido amigo. Esto es una advertencia para ti. Si tú desprecias lo que hizo Cristo por ti, despreciándolo, no dándole el valor que tiene el sacrificio de Cristo, que este sacrificio bastó para darte a ti la vida eterna en los cielos. No hay nada más que el hombre tenga que agregar a este sacrificio. Ni vivir una vida en santidad, ni amar al prójimo, ni cumplir los mandamientos, ni dejar de pecar. Creer lo que Cristo hizo por ti, y no lo que tú haces o dejas de hacer, sino lo que Cristo hizo por ti cuando tú estabas muerto. En Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2 dice, y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Efesios capítulo 2, versículo 1 y 2. A los Colosenses capítulo, también en el libro de Colosenses dice, y a vosotros estando muertos en pecados, y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida Cristo juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándola en la cruz. Colosenses 2, versículos 13 y 14. Ahora, le vuelvo a preguntar, mi querido televidente, ¿qué significa este anuncio para usted? ¿Le significa vida eterna para usted? ¿Le significa la salvación de su alma? Le pregunto, amigo, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Las buenas noticias de salvación dicen que sí? ¿Las buenas nuevas de salvación? El Evangelio dice que sí, que Cristo murió por los pecados de usted. ¿Y qué significa para usted que Cristo haya muerto por los pecados de usted? ¿Le significa a usted la vida eterna para su alma? ¿Le significa la salvación? Mire lo que dice el apóstol Pablo acá, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4.
dice el apóstol. Porque en Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, el apóstol estaba maravillado de que algunas personas en Galacia empezaron a tomar distancia del apóstol Pablo. Pablo les había predicado el evangelio. Pero vinieron, y el apóstol Pablo cuando fue a otras regiones, vinieron los judaizantes, los que hacen estar dependiendo de los méritos personales, los que meten la religión, los que hacen estar dependiendo de las obras de la ley. Entraron a predicar entre los gálatas. Y cuando el apóstol Pablo volvió a Galacia, el apóstol Pablo escribe, Gálatas, carta del apóstol San Pablo a los Gálatas, capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó, por la gracia del Señor, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro. No hay otro evangelio aparte de este. Es el que el Señor se lo reveló al apóstol Pablo para ser predicado entre los gentiles. ¿Y sabes lo que hace la religión? Sustituye este anuncio. Le impide a la gente oír lo que tuvo que hacer Cristo en la cruz para podernos salvar el alma. Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y todo esto conforme a las Escrituras. Y que fue sepultado su cuerpo y que ha sido su cuerpo resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Y así nos salvó. ¿Qué es lo que predican los evangélicos? Juan 3:16. Sí, pero ese no es el evangelio. No es lo que tuvo que hacer Cristo para salvar nuestras almas. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Juan 3:16, sí, es el amor de Dios, sí, pero no es el evangelio. No especifica lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para podernos dar la vida eterna. Lo que especifica, lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para darnos vida eterna, es lo que está escrito en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. Este es el evangelio. El apóstol Pablo dice a los Gálatas, Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7, estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia de Cristo, o sea, hayáis alejado de mí, porque yo he sido enviado por el Señor a ustedes los gentiles. Estoy maravillado, oh Gálatas, insensatos. Carta del apóstol San Pablo a los Gálatas capítulo 1, versículos 6 y 7. Estoy maravillado de que tan pronto os hayáis alejado de aquel que os llamó por la gracia del Señor, para seguir un evangelio diferente. No que haya otro, sino que hay algunos que quieren perturbaros y quieren pervertir el evangelio de Cristo. Más si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare un evangelio diferente, el tal sea maldito, sea anatema. Un evangelio diferente a este. Es por eso que el apóstol Pablo, en 1 Corintios 15, versículo 1 al 7, dice a los corintios, y os hago saber, hermanos, el evangelio que os prediqué, en el cual estáis firmes, estáis en pie, en el cual sois salvos, bueno, el cual también recibisteis, en el cual estáis firmes, en el cual sois salvos, si os asís a la palabra que os prediqué, si os agarráis a este anuncio. Si vais a prestar oído a anuncios diferentes a este, no sois salvos. Si os asís a la palabra que os prediqué, a no ser que en vano creísteis, o sea, a no ser que hayáis creído, pero dudando, no estando plenamente convencido de que este sacrificio a ti te ha dado la vida eterna. Que a ti no te baste eso que hizo Cristo por ti. Que esto no te baste a ti. Por tu incredulidad, a ti te va a bastar que tú vivas una vida en santidad, que dejes el pecado, que seas bueno, que obedezcas los sacramentos de la Iglesia Católica, que obedezcas lo que te dicen los pastores en las iglesias evangélicas, que vives una vida en santidad, que dejes el pecado, que dejes de pecar, que ahí sí te va a bastar para ti. Eso anula lo que hizo Cristo por ti, porque le estás agregando cosas tuyas. Está diciendo que no bastó lo que hizo Cristo en la cruz para darte vida eterna. Lo que va a bastar, según tú, es que tú vivas una vida en santidad, que guardes la salvación, porque supuestamente se puede perder, que estés permaneciendo con el pan para la vida, que estés viviendo sin pecar, que estés viviendo sin los deseos de la carne, que tú estés haciendo dejando de hacer. Pero si ya Cristo te salvó, mira, cuando Cristo murió por los pecados tuyos, te salvó. Esto es evangelio. Entonces, el apóstol Pablo dice, en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 3 y 4, dice el apóstol Pablo tenía colaboradores, ¿eh? Estaba Silas con él, estaba el médico Lucas, Bernabé, Tito, Timoteo, eran los que les colaboraban al apóstol Pablo, eran sus colaboradores, las personas que le ayudaban. Entonces por eso habla en plural el apóstol Pablo y dice, pero si nuestro evangelio, este evangelio, el que el Señor Jesucristo se lo reveló al apóstol Pablo, cuando el apóstol iba persiguiendo a la iglesia camino a Damasco, allá el Señor le revela,
Le revela espiritualmente lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para podernos dar la vida eterna. Tuvo que morir por los pecados de nosotros. Y así nos salvó. Entonces, este anuncio, el Evangelio, dice el apóstol, pero si nuestro anuncio de buena noticia de salvación, si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, el mundo entero está bajo el maligno, 1 Juan 5:19, el apóstol Juan dice a la iglesia, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El maligno le dijo al Señor en la tentación en el desierto, los reinos del mundo están bajo mi poder, te los daré si postrado me adorares. No estaba mintiéndole Satanás. Entonces una gente que es incrédula al Señor, o le cree dudando, no plenamente convencido, sin fe, sin certeza, sino con incerteza, con incertidumbre, que no le cree del todo, el evangélico o el católico, no le cree del todo al Señor, que este sacrificio bastó para darnos la vida eterna. Ahora si yo peco, mato, robo, fornico, todos esos pecados ya me los pagó Cristo. No, yo tengo que creer en Cristo y dejar el pecado. O sea, tú estás diciendo que lo que Cristo hizo no fue suficiente para darte vida eterna. Querido amigo, esa es otra forma de no creer. Es creer exento de fe. Creer exento de certeza lo que te espera. Estás exento de certeza. Has creído, pero no plenamente convencido de que cuando Cristo murió por tus pecados te dio vida eterna. Te salvó el alma. Tú estás pregonando que hay que hacer algo más acerca de lo que hizo Cristo, respecto de lo que hizo Cristo en la cruz, para poder por fin, según tú, ser salvo. Entonces, este anuncio a ti no te significa la salvación de tu alma. No, este es un anuncio más. Tú dices, sí, yo soy evangélico. Yo creo que Cristo murió por los pecados míos, sí, pero además tengo que dejar de ser tibio, además tengo que vivir una vida en santidad, además tengo que perseverar, además tengo que permanecer con el pan por la vida, tengo que seguir haciendo, si no me voy al infierno. O sea, este anuncio no te es sinónimo de salvación, sino que para ti es un anuncio más. Eres un incrédulo, eres una persona que vas a la perdición. Por eso el apóstol Pablo dice, pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Entre los que se pierden, en los cuales el Dios de este siglo, Satanás, cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. ¿Ha oído usted dentro del círculo de los evangélicos, ha oído usted a alguien pregonando de esta manera? Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras, que Cristo murió por los pecados de nosotros. Esto es evangelio. Estas son las buenas noticias de salvación para las almas, que Cristo murió en vez de nosotros por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero, conforme a las Escrituras. Esto está en 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Ha oído usted alguna vez de algún megáfono evangélico este anuncio? Nunca. Porque para ellos no les significa salvación. Es un anuncio más. Pero si nuestro evangelio, dice el apóstol Pablo, está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no le resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. El apóstol Pablo, cuando escribe a los romanos, en Romanos capítulo 10, versículos 14 y 15, dice, ¿y cómo la gente del mundo oirán el evangelio sin predicador, si no hay quien se los predique, el evangelio? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? ¿Quién fue el que envió a anunciar el evangelio a sus discípulos judíos? En Marcos capítulo 16, versículos 15 al 16, Cristo. Cristo envió a sus primeros creyentes, id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, y el que no creyere será condenado. Ese bautismo es espiritual. Ser sumergido Cristo en forma espiritual para habitar dentro de nuestros cuerpos. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. 1 Juan 5:12. Romanos 8:9. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, el tal no es de él. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí.
Cristo ha sido derramado espiritualmente dentro de mí. Bautismo, bautismo con el Espíritu Santo. Este es el bautismo que nos da la vida eterna. El otro es el bautismo de Juan. El bautismo de Juan es lo que los hombres hacen. Los hombres se sumergen en las aguas. En cambio, el bautismo que nos da la vida eterna es lo que Cristo hace. Cristo se sumerge dentro de nuestros cuerpos. Son dos bautismos diferentes. Recordemos que en Mateo capítulo 3, Juan el Bautista dice, yo os bautizo en agua. Yo bautizo en agua, nada más. Pero hay alguien que viene tras mí, que es mucho más poderoso que yo, del cual yo no soy digno de llevar su calzado. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Son dos bautismos, en agua y el bautismo con el Espíritu Santo. Ser sumergido Cristo dentro de nuestros cuerpos. Porque el que tiene al Hijo, tiene la vida. Primera de Juan 5, versículo 12. Primera de Juan 5, versículos 10 al 13. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio de sí mismo. O sea, tiene sumergido a Cristo. En Romanos 8, 16 dice, el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Ya, Romanos 8, 16. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Estos son los salvados. Ahora, en Primera de Juan 5, versículos 10 al 13, el apóstol Juan dice, el que cree en el Hijo de Dios tiene vida eterna. El que cree en el Hijo de Dios tiene testimonio en sí mismo. El que no cree a Dios le ha hecho mentiroso porque no ha creído en el testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo. Y este es el testimonio, que Dios nos ha dado vida eterna. Y esta vida está en su Hijo. El que tiene al Hijo, tiene la vida. El que no tiene al Hijo de Dios, no tiene la vida. En Gálatas 2, versículo 20, el apóstol Pablo dice algo a los Gálatas, que todos los verdaderos salvados tenemos que ser nuestros también. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Cristo ha sido sumergido dentro de mí, ha sido derramado el Espíritu Santo dentro de mi cuerpo. Ese es el bautismo que nos da la salvación. Y en 1 de Pedro 3:21 el apóstol Pedro dice, el bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne. Seguiremos siendo pecadores, pero sustituidos por Cristo, y los pecados nuestros constantemente lavados en la sangre de Cristo, hasta que nos muramos. La sangre del Señor Jesucristo es el detergente espiritual que nos va limpiando a las almas ya salvadas de todos nuestros pecados, ¿verdad? 1 Juan 1:7, y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. Efesios capítulo 1, versículo 7, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de los pecados. Pero esto solamente a los salvados, a los que han entrado por la puerta estrecha, no a los que no han entrado, por los que todavía permanecen en el camino ancho y espacioso que va rumbo a la perdición. Entonces, cuando Cristo entra dentro de una persona que ha creído con fe en el Evangelio, Cristo lo envía a predicar. Lo envía. ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Por eso que cada vez se escucha menos el Evangelio. Porque cada vez hay menos genuinamente salvados, portadores del Espíritu de Cristo morando dentro. Porque es Cristo el que envía a predicar el Evangelio. Entonces dice, ¿y cómo oirán sin predicador? O sea, ¿cómo la gente del mundo van a oír el Evangelio, este anuncio? ¿Cómo la gente del mundo van a oír el anuncio de que Cristo murió por los pecados de nosotros conforme a las Escrituras y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras? 1 Corintios 15, versículos 3 y 4. ¿Cómo la gente del mundo van a oír este anuncio de buena noticia de salvación sin predicador? Y esto es lo que está pasando en todas partes del mundo. Los evangélicos predican Juan 3:16, predican Romanos 5:8, predican muchas cosas de la Biblia, pero no predican el Evangelio. No, porque para ellos no les significa salvación. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Corintios 4, versículos 3 y 4. ¿Y cómo la gente del mundo del camino ancho podrán oír el Evangelio si no hay predicador, si no hay quien se los predique? ¿Y cómo predicarán si no son enviados? Romanos 10, versículos 14 y 15. El que envía es Cristo, pero cuando Cristo entra dentro de alguien, esa persona es enviada. Pero como son cada vez más pocos los verdaderos salvados, la gente del mundo oyen Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, etcétera, etcétera. Oyen de los evangélicos, oyen Romanos 10, versículos 9 y 10, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios le levantó a los muertos, serás salvo.
Porque todo aquel que confesara el nombre de Jesús será salvo, sí, pero eso durante la tribulación, amigo. El evangelio es este. No hay otro. No hay ningún apóstol, repito, que se abrogue el que él esté diciéndonos a nosotros que nos está predicando el evangelio. Solamente el apóstol Pablo. El apóstol Pablo ha sido el único apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. Porque Pedro, Juan, Jacobo y el resto de los apóstoles fueron a los de la circuncisión. Gálatas capítulo 2. Y el único apóstol del Señor enviado a los de la incircuncisión, a los gentiles, a los chilenos, a los norteamericanos, a los neozelandeses, a los australianos, a los bolivianos, a los argentinos, a los gentiles, fue el apóstol Pablo. El apóstol Pablo es el apóstol del Señor a la iglesia de los gentiles. El apóstol Pablo dice, ¡ay de mí si no anunciar el evangelio! Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, al judío primeramente y también al griego, porque es poder de Dios para salvación. En Romanos capítulo 2, versículo 5, el apóstol Pablo dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo, aquí, los secretos de los hombres, conforme a mi evangelio. El evangelio es el único anuncio que especifica lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz para podernos dar la vida eterna. No hay ningún otro anuncio que especifique lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para podernos dar la vida eterna. Lo que Cristo tuvo que padecer en la cruz para podernos dar la vida eterna tuvo que morir por los pecados de nosotros, dejándoselos imputar sobre él. In a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, in a book of the prophet Ezekiel, in chapter 18, verse 4, God said, the soul that sinneth, it shall die. En el libro del profeta Ezequiel, capítulo 18, versículo 4, Dios ha dicho, el alma que pecare esa morirá. Ese es el decreto condenatorio. But instead of our souls, in the first letter of the Apostle Peter, in chapter 2, verse 24, he says, who shall salve our sins and is unbound on the tree? Pero en la primera carta del apóstol Pedro, capítulo 2, versículo 24, ahí dice, Cristo, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Y por este motivo entonces, for this reason, in this way, for this reason, in the first letter of the Apostle Paul to the Corinthians, in chapter 15, verses 3 and 4, we read, that Christ died for our sins according to the Scriptures, and it will be buried, and it will resurrect on the third day, according to the Scriptures. First letter to the Corinthians, chapter 15, verses 3 and 4, we read. And as we saved our souls, and so he said you are our souls. Y así nos salvó nuestras almas. Everything else is religion. Todo lo demás es religión. Todo lo demás. Que tú, aparte de lo que hizo Cristo por ti en la cruz, tú tienes que hacer, dejar de ser tibio, permanecer cual pámpano en la vid, porque si no eres cortado, echado al fuego, te vas al infierno. Porque si eres tibio, te vomita la boca y te vas al infierno. Todo eso es religión. Es tomar versículos de la Escritura que no tienen nada que ver con un requisito extra, según lo que ellos dicen, para por fin ser salvo, sino que son enseñanzas del Señor. Yo, Ulises Astudillo, estoy aquí. Yo soy un tibio, comparado con la iglesia fervorosa del primer siglo, que morían cantando himnos al Señor mientras eran devorados por los leones romanos, en los circos romanos por los leones. Yo soy un tibio. Soy valiente para decir lo que yo soy. Los dos primeros que encabezan la lista de los que no entrarán a la ciudad celestial son los cobardes y los incrédulos. Cobardes porque les da miedo decir lo que son. Porque no han creído que Cristo ya les salvó. Y como no han creído que Cristo ya les salvó, si ellos dicen lo que son, se ven condenados. Porque son incrédulos y cobardes. Pero el apóstol Pablo era un valiente y creyente. El apóstol Pablo en Romanos 7, versículos 14 a 25, dice respecto de sí mismo, sabemos que la ley es espiritual, mas yo, Pablo, soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Valiente el apóstol Pablo para decir lo que él era. En circunstancias que era el apóstol del Señor en la iglesia de los gentiles. Y estando así, decía lo que él era. Una persona vendida al pecado. ¿Y por qué lo decía con tanta elocuencia? Porque era un creyente en Cristo. ¿Y por qué los evangélicos son cobardes e incrédulos? No dicen a viva voz lo que el apóstol Pablo decía respecto de sí,
Porque estas personas que son evangélicas no han creído que Cristo les salvó. Todavía siguen dependiendo de ellos. Y si ellos dicen lo que ellos son, pecadores, se entienden condenados. Les da miedo decir lo que son. Son incrédulos y cobardes. Todos los evangélicos son incrédulos y cobardes. Son los primeros que encabezan la lista de los que no entrarán a la ciudad celestial. Ni los incrédulos, ni los cobardes, ¿ya? Ni los inmundos. Todo eso es un ser humano que no ha sido sustituido por Cristo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Y usted ya pecó, igual que yo. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis. Ni los fornicarios, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los adúlteros, ni los borrachos, ni los idólatras, ni los mentirosos heredarán el reino de Dios. 1 Corintios 6, versículos 9 y 10. Ah, pero usted un día pecó, igual que yo. Santiago capítulo 2, versículo 10. Cualquiera que guardare toda la ley y ofendiere en un punto se ha hecho culpable de todos. Usted es culpable de haber infringido todos los mandamientos. Ante los ojos de Dios, usted es un adúltero, un afeminado que se echa con varones, un fornicario, un idólatra, un borracho, un estafador, digno de ser lanzado al infierno y al juicio y al lago de fuego. Pero Cristo, estando nosotros muertos en pecados y en la nos dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole la cruz. Colosenses capítulo 2, versículos 3 y 4. Pero Cristo, Colosenses 2, versículos 3 y 4. Y a vosotros, estando muertos en pecados y en la incircuncisión de vuestra carne, os dio vida juntamente con Él, perdonándoos todos los pecados, anulando el acta de los decretos que había contra nosotros y que nos era contraria, quitándola de medio y clavándole la cruz. Tito capítulo 3, versículo 5. Cristo nos salvó, no por obra de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia. Nos salvó. Efesios capítulo 2, versículo 8 y 9. Porque por gracia habéis sido salvados, mediante la fe. Y esto, la gracia de Dios, no de vosotros, pues de Dios es el don, no por obras para que nadie se jacte en su presencia, para que nadie se gloríe. 2 Corintios 5, 19. Que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. La justificación es sin tomarte Dios en cuenta tus pecados. Solamente te toma en cuenta tu fe en lo que Cristo hizo por ti en la cruz, que murió por tus pecados y así te salvó. Y no en lo que tú haces o dejas de hacer. Evangélico cobarde e incrédulo. Católico cobarde e incrédulo. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. Muchos que me dicen Señor, Señor, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre? Y en tu nombre echamos fuera demonios e hicimos muchos milagros. Y yo les declararé, malditos al fuego eterno. Nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. ¿Y por qué el Señor le dirá hacedores de maldad a personas que estaban viviendo una vida en santidad, dejando el pecado, haciendo el bien, guardando los mandamientos? A ellos que estaban dependiendo de sus méritos para poder ser salvos, a ellos que estaban en santificación, a ellos el Señor les dirá, obradores de maldad, apartados de mí al fuego eterno, nunca os conocí. Porque estas personas les estaban diciendo a la gente del mundo que la salvación ocurría por creer en lo que Cristo hizo en la cruz, más que ellos vivieran una vida en santidad, más que ellos dejaran de ser tibios, más que ellos estuvieran perseverando hasta el fin para ser salvos, Mateo 24:13, más que ellos estuvieran permaneciendo cual pan para la vid, porque si no eran cortados y echados al fuego, aludiendo a Juan 15, el 1 al 7. O sea, los estaban haciendo depender de ellos. O sea, a estas personas a las cuales el Señor les dirá, nunca os conocí, apartados de mí, obradores de maldad, a ellos, estas personas les estaban diciendo a la gente del mundo que lo que había hecho Cristo en la cruz no bastó para habernos dado la vida eterna. Lo que según ellos iba a bastar era que ellos vivieran una vida en santidad, dejaran el pecado,
estuvieran permaneciendo con el pámpano en la vid, que dejaran de ser tibios, aludiendo a Apocalipsis 3:16, obradores de maldad, que le impidieron a la gente del mundo entrar por la puerta estrecha, porque les hicieron estar dependiendo de ellos. En este sentido, a todos los que han creído en Cristo, basta que el Señor detecte la más mínima dependencia de ellos en cuanto a la salvación de sus almas, para que el Señor les impute el cargo a ellos, les juzgue, de que ellos todavía se encuentran dependiendo de ellos, para por fin, según ellos, ser salvos. Y por lo tanto se prueba categórica de que estas personas nunca creyeron que Cristo les salvó en la cruz del Calvario, cuando Cristo dijo consumado es, en Juan 19:30. Porque si estas personas hubiesen creído que cuando Cristo en la cruz, habiendo cargado todos nuestros pecados, habiendo muerto por nuestros pecados y habiendo dicho consumado es, y habiendo entregado al Espíritu, en Juan 19:30, si estas personas hubiesen creído que este sacrificio consumado en la cruz por Cristo les hubiese salvado el alma, ellos no estarían procurando salvar el alma de ellos por sus méritos. No estarían dependiendo de ellos todavía para poder ser salvos. ¿Me entienden? Y así están todos los evangélicos. Casi todos los evangélicos están dependiendo todavía de algo más que según ellos tienen que hacer o dejar de hacer para por fin ser salvos. O sea, estas personas están procurando entrar. Porque han creído en Cristo, han creído en el Evangelio, pero sin fe. No estando plenamente convencidos de que este sacrificio efectuado por Cristo en la cruz, cuando Él murió por los pecados de nosotros, bastó para habernos dado la vida eterna. No, para ellos no. Para ellos no les basta el sacrificio de Cristo. Lo que les va a bastar a ellos es que ellos viven una vida en santidad, que dejen de ser tibios, que estén permaneciendo con el pámpano en la vid. Y todo eso, lo que es la religión. La religión es el intento humano, infructuoso por cierto, el intento humano por religarse con Dios a través de los méritos personales, procurando entrar por méritos, porque son incrédulos. ¿Y saben por qué son cobardes? Porque ellos no dicen a gran voz lo que ellos siguen siendo, inmundos y perversos pecadores. Mi nombre es Ulises Astudillo, yo estoy aquí, acá. Yo soy un inmundo y perverso pecador, sustituido por el único santo, Cristo Jesús. Yo, sustituido por Cristo en la cruz del Calvario. Todos los pecados míos que yo los cometeré hasta que yo me muera, le fueron cargados a Cristo. Y Él se hizo cargo de mis pecados, murió por mis pecados, como dice el Evangelio. Que Cristo murió por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, por los pecados míos, los míos, los de usted, los pecados de nosotros. Y así me salvó, por sustitución de condena. No hay ni un pecado que yo cometa hasta que yo me muera, que lo tenga que volver a pagar yo. Hace 2000 años atrás, me los cargó todo Cristo en su cuerpo. Y Él los pagó por mí, murió por mis pecados. Me salvó. Esto es Evangelio. Pregunta para usted, ¿murió Cristo por los pecados de usted? ¿Sí o no? ¿Y qué significa para usted el hecho de que Cristo haya muerto por los pecados de usted? Para todo ser humano significa la salvación del alma, la vida eterna. ¿Y qué significa para usted el hecho de que Cristo haya muerto por sus pecados, los pecados de usted? ¿Murió Cristo por los pecados de usted? El Evangelio dice que sí. El Evangelio dice que Cristo murió por los pecados de nosotros. Y eso bastó para darnos la completa entrada al cielo, la vida eterna. Así que, como dijo el Señor Jesucristo cuando inició su ministerio de salvación, palabras que quedaron registradas en Marcos 1:15. El tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Creed que Cristo murió por los pecados de nosotros para podernos dar la vida eterna. Dejarnos incondenables penalmente nosotros. Que no haya pecado que nosotros lo cometamos en esta vida, que lo tengamos que volver a pagar nosotros. Ya nos los pagó Cristo. Nos los pagó Cristo en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y por eso Cristo dijo, finish. Dijo, tetelestai. Consumado es lo que yo les prometí, darles la vida eterna. La condenación a partir de la cruz del Calvario es por no creer. Por no creer que el pecado únicamente se condena penalmente con la muerte del alma. Por no creerlo. Por no creer que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros. Por no creer en Cristo. Cristo dijo, el que en Él cree no es condenado, pero el que no cree ya ha sido condenado porque no ha creído en el nombre del unigénito Hijo de Dios. Juan 3:18.
por no creer lo que Cristo tuvo que hacer por nosotros en la cruz para darnos la vida eterna, por no creer en el Evangelio. Lo que tuvo que hacer Cristo por nosotros para podernos dar la vida eterna fue que Cristo tuvo que morir por los pecados de nosotros, conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que ha sido resucitado al día tercero conforme a las Escrituras. Resucitado para darle justificación solamente a los que han creído con fe en el Evangelio. A los que no han creído con fe en el Evangelio, a los que se encuentran procurando entrar por sus religiones, a ellos no. Arrepentidos y creed en el Evangelio. Ahora hay tiempo. Esta puerta está a punto de cerrarse. Y el mundo va a entrar a un periodo espantoso, inimaginable, tribulación cual nunca la ha habido, desde que los hombres han estado en la tierra ni la habrá. Se acaba el tiempo de la gracia, de recibir la salvación gratuitamente, por la fe. Fe en la gracia. Lo hizo todo Cristo en la cruz. Usted tiene que creerlo con todo el corazón y nada más. Creer que cuando Cristo murió por los pecados suyos, usted ha quedado totalmente liberado de usted pagar por los pecados suyos con la muerte. Los pecados se pagan una sola vez. Los pagó Cristo en la cruz. Si no lo cree, lo objeta diciendo sí, pero además hay que portarse bien, guardar santidad. Entonces está objetando lo que hizo Cristo por usted. Entonces usted lo está invalidando por su incredulidad, por su objeción. Entonces usted queda expuesto a usted tener que ir a la eternidad por cuenta suya. Como no creyó que Cristo murió por sus pecados, usted morirá en sus pecados. No hay forma en que penalmente el pecado se condene sino con la muerte del alma. Por eso dije que moriréis en vuestros pecados. Porque si no creéis que yo soy tu Salvador, que ya te salvé tu alma, entonces en vuestros pecados moriréis. O todos los pecados que usted lo va a cometer desde que usted empezó a dejar de ser niño hasta que se muera. Usted cree que Cristo se los pagó en la cruz y si no lo cree, entonces los pagará usted. Porque ningún pecado quedará impune. En justicia tienen que ser todos castigados penalmente con la muerte del alma. Entonces, tienen que ser pagados todos por uno solo. Por uno solo. ¿Eh? O sea, en principio, tienen que ser pagados por la persona que los cometió. O sea, por usted. Pero Cristo dice que Él se los pagó en la cruz. O sea, o los paga usted, por no creer que Cristo se los pagó en la cruz, o los paga Cristo. Los paga usted, entonces usted va al infierno a pagarlo usted en espera en tormento del juicio. Y aquí, todas las sentencias adquiridas acá por pecar van a ser ejecutadas aquí en este juicio. Y usted será lanzado al lago de fuego, sin piedad, sin misericordia. Ahora, si usted cree que Cristo en la cruz murió por los pecados de usted, que se los pagó en la cruz, entonces usted va gratuitamente, entra justificado por la fe de usted, entra al cielo. Gratuitamente. Mateo capítulo 7, versículos 21 al 23. No todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Detengámonos acá. Cristo nos enseña qué es lo que es hacer la voluntad del Padre. En Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, le preguntaron al Señor. Anótelo. Juan capítulo 6, versículos 28 al 29, para que usted no sea engañado por los evangélicos. Por los predicadores evangélicos que dicen que hacer la voluntad del Padre es guardar santidad, dejar el pecado, cumplir los mandamientos, dejar de pecar. No. Escuchemos a Cristo. Cristo dice, ¿qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Juan capítulo 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron al Señor, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y es Cristo el que responde, esta es la obra de Dios, que creáis, no que hagáis o dejéis de hacer. No que estés dejando el pecado, no que estés cumpliendo los mandamientos, no que estés dejando de ser tibio, no que estés permaneciendo con el pan para la vida. No, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Hijo. Y el Hijo ha dicho, yo les doy vida eterna. Juan 10, 28. Y en la cruz del Calvario, antes de entregar su espíritu, dijo el Señor a gran voz, ¡consumado es! Juan 19, 30, y entregó su espíritu. Está consumado lo que yo les prometí, con juramento, la vida eterna. Hacer la voluntad del Padre es creer con fe en el Evangelio, en lo que tuvo que padecer Cristo en la cruz para darnos la vida eterna, para darle cumplimiento a la promesa que nos hizo. Primera de Juan 2, 25, y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Y Cristo cumplió su promesa en la cruz.
Ahora lo reafirma el Señor respecto de qué es lo que es hacer la voluntad del Padre. Porque el Señor mismo dice en Mateo 7, versículos 21 al 23, no todo aquel que me diga Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Juan 6, versículos 28 al 29. Le preguntaron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Y Cristo responde, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel a quien el Padre ha enviado. Que creáis con fe en el Hijo. Lo reafirma en Juan 6:40 el Señor. Y esta es la voluntad del que me envió, del Padre. Que todo aquel que ve al Hijo y cree en Él, tenga vida eterna. Y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Qué es lo que es hacer la voluntad del Padre? Es creer con fe en el Hijo. ¿Y qué es lo que dijo el Hijo? Yo le doy vida eterna. ¿Y lo cumplió el Señor? ¿Cumplió esa promesa? Sí. Cuando dijo, consumado es. Está consumada la promesa que les hice, la vida eterna. Y entregó su espíritu, Juan 19:30. Y a partir de ahí, la condenación no es por pecar, no es por ser un tibio, no es por no guardar santidad. Es por no creer que el pecado se condena con la muerte del alma. Por no arrepentirse. Porque cuando una persona se enfrenta a este decreto condenatorio, se entiende condenado. Cambia su manera de autopercibirse. Eso es lo que Dios espera. Que tú cambies la manera de autopercibirte judicialmente ante Dios. Pecaste, ya tu alma está sentenciada a la muerte. Y no importa si ya no pecas más. En Isaías 55, versículo 7, dice, deje el hombre impío su camino, y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelvas a Jehová. Isaías 55, versículo 7. Porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni mis caminos vuestros caminos. Así como son más altos los cielos que la tierra, así son más altos mis caminos que vuestros caminos, y mis pensamientos que vuestros pensamientos. Isaías 55, versículos 7 al 8. En Mateo 7, versículos 13 y 14, Cristo dice, entrad por la puerta estrecha, por la estrecha puerta. Porque ancha es la puerta, y espacioso el camino que va rumbo a la perdición, al infierno. Y muchos, no pocos, muchos son los que entran por ella, por la puerta ancha que da al infierno. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que va a la vida. Y pocos son los que la hallan. Los que solamente hallan la puerta estrecha son pocos. Esto es lo trágico. Porque Cristo nos está diciendo, y son pocos los que entran por ella. No, tan solamente son pocos los que la hallan. Porque lo único que permite entrar es la fe en lo que Cristo hizo por nosotros en la cruz, y no en lo que nosotros hacemos, dejamos de hacer. Por eso que la puerta es estrecha y el camino angosto, porque solamente se entra por la fe, y nada más que por la fe en lo que Cristo padeció en la cruz. Murió por los pecados de nosotros, para darnos la vida eterna. El Evangelio, el anuncio que entre los incrédulos les está encubierto. Entre los que se pierden. Entre los que se pierden, el Evangelio les está encubierto. Segunda de Corintios 4, versículos 3 y 4. El Evangelio. El Evangelio que no es predicado en el mundo evangélico. Imagínense ustedes. El Evangelio que no es predicado en el mundo evangélico. Qué contradicción, ¿verdad? Arrepentíos y creed en el Evangelio para que seáis salvos de toda condena, debida a los pecados.